caminos, puertos, mucha inversión del Estado para financiar en gran parte, no solo por el Estado, sino por el Banco Mundial, por el BID, para la exportación de las materias primas. En términos concretos, Chile exporta 89 de cada 100 dólares exportados son materias primas. Y eso no es un dato menor, porque en definitiva demuestra que este país es altamente dependiente hacia sus bienes naturales. Hay un concepto que se ha venido trabajando desde una disciplina que es la ecología política, que es el extractivismo. Chile es un país extractivo porque depende de la extracción intensiva de bienes naturales, suelo, agua, recursos en general, minería en el norte, como mencioné, modelo agrícola en el centro del país, forestal en el sur, acuícola, pesca, etc. Y toda esta producción destinada a la exportación necesita de dos complementos centrales: uso intensivo de energía, una matriz energética, y hoy día está en discusión la agenda energética del gobierno como elemento que pareciera que está tras bambalinas, pero es una de las discusiones de fondo que tiene este gobierno. Un ministro que trabaja para el grupo Luxic, derechamente, y ayer en la marcha del Alto Maipo se manifestaba claramente ese elemento. Y el segundo elemento, el uso intensivo de agua. Gran parte de las cuencas del país hoy día, según la propia Dirección General de Agua, que es el organismo encargado de velar por la administración del agua y la regulación, dice que están explotadas. El propio ministro de Obras Públicas, que es el mandante de la DGA, hace un par de semanas dijo que el 90% de las aguas del país ya están entregadas. O sea, el Estado concedió derechos a privados y los privados sobreexplotaron todas las cuencas y lamentablemente no hay agua. Queda un 10% del agua disponible por entregar, y son cifras oficiales. Vamos a ver qué hay detrás de esas cifras. Entonces, con este contexto de modelo económico y de Estado, en términos muy generales, voy a pasar a relatar algunos elementos centrales del modelo de aguas que existe en el país. Hace algunas semanas nosotros lanzamos este libro desde el movimiento. Rodrigo Mundaca, quien lo escribe, y a mí me tocó editarlo, desde Fundación CREA. Y lo que hicimos en este texto es relatar lo que les voy a mencionar a continuación. Primero, hay un elemento jurídico, la Constitución Política de este país, como sabemos. El artículo 1924 declara las aguas como un bien económico, y ese elemento es mandante por sobre cualquier otra legislación que haya. El Código de Aguas, que se crea el año siguiente, el 81, tiene 4 elementos centrales que es necesario entender para comprender las manifestaciones que puede tener los conflictos de agua en el país. Un primer elemento es que el Estado el Código de Aguas declara las aguas como un bien económico, por lo tanto ratifica lo que sale en la Constitución Política. Un segundo elemento es que el Estado se encarga de conceder derechos a privados gratuitos y perpetuos. ¿Qué significa esto? Que el Estado, viene un privado, le pide agua al Estado, no sé, se mide en litros por segundo, 100 litros por segundo para regar 100 hectáreas de palto, por ejemplo, como en la provincia de Petorca. Y el Estado los concede gratuitamente y de forma perpetua. No hay impuestos, no hay royalty, no hay nada. Solamente el Estado le concede gratuitamente, le regala derecho a privado. Un tercer elemento es que el Código de Aguas separa el dominio de la tierra de la propiedad del agua, y por lo tanto algo totalmente ilógico, irracional, que se le ocurrió a los Chicago Boys de este país solamente, o sea, fue una agudeza, por decirlo así en términos metafóricos, hacerlo, porque inventaron algo que no existía en ninguna otra parte del mundo: separar el dominio del agua y la propiedad de la tierra. Y por lo tanto hoy día hay campesinos que tienen tierra y no tienen agua. ¿Qué hace un campesino que tiene tierra y no tiene agua? Se endeuda, se empobrece, tiene que trabajarla en las mismas agrícolas que le roban el agua. Y por el contrario, hay empresas que tienen agua y no tienen tierra. Y por lo tanto, ¿qué se genera con la situación del agua asociada a los elementos anteriores? Agua privatizada, derecho gratuito y perpetuo, separación del agua de la tierra. Es que se genera un mercado solamente de agua sin necesidad de tener tierra, por lo tanto no necesariamente para producir. Y hoy día lo que hay es un mercado de agua absolutamente irracional en el país, absolutamente desmedido.
el año 2011 el gobierno de Piñera encarga un estudio a la OCDE sobre la situación del agua del país. La OCDE lo que dice es que entre los años 2005 y 2008 se realizaron transacciones de mercado de agua por el valor nominal de 4,8 billones de dólares entre el año 2005 y 2008. O sea, 1,2 billones anuales de 1,2 billones de dólares anuales es el promedio de transacciones de agua en esa fecha. Y por lo tanto el mercado del agua es absolutamente irracional, promueve la especulación, promueve el acaparamiento, promueve el robo, porque cuando hay cuencas secas lo que hacen las grandes agrícolas es hacer pozos profundos y robarse el agua que debiese ser pública. Y un cuarto elemento, y voy a tratar de apurarme, un cuarto elemento es que se crean dos categorías de derechos: derechos consultivos y derechos no consultivos. Y los derechos consultivos son los que consumen, que se utilizan para el consumo productivo, minería, agroindustria, forestal, el consumo humano, saneamiento, etc. Y los no consultivos son principalmente para la hidroelectricidad. Y hoy día la hidroelectricidad principalmente, los derechos no consultivos están concentrados en manos de tres grandes empresas. Entonces España concentra, Italia hoy día, el 81% de los derechos no consultivos del país, Agener, que es la propietaria del proyecto Alto Maipo, y con el grupo Colbún. Tres empresas controlan el 100% del mercado de las aguas no consultivas del país, y el 99% de las aguas consultivas están en manos de forestales, acuícolas principalmente y mineras. Por lo tanto, la situación que genera esta institucionalidad y este modelo económico, que van absolutamente complementados y de la mano, es de una conflictividad terrible, porque ¿qué sucede en los territorios? Y aquí me paso al tema territorial. El año pasado el Instituto Nacional de Derechos Humanos saca un informe donde catastra 97 conflictos territoriales ambientales a lo largo de todo el país. El OLCA, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, catastra más de 200 conflictos ambientales en todo el país. Y más del 60% de los conflictos están asociados a temas de agua. Más del 60%, porque están relacionados también, de estos conflictos también están relacionados con temas energéticos, y por lo tanto grandes proyectos energéticos tienen a comunidades completas en la calle. Ayer marchamos 25.000 personas por la Alameda tratando de frenar un proyecto absolutamente irracional que está no teóricamente, sino que en la práctica amenazando la provisión de agua potable rural de toda la región metropolitana. Y en esos términos, el nivel de conflictividad que hay en torno al agua en el país es absolutamente irracional. En la provincia de Petorca en particular, surge el conflicto hace aproximadamente 5 años por el robo de agua de políticos y empresarios que se coludieron para robar. Es así de claro el hecho. Y nuestro movimiento surge en ese contexto denunciando esta colusión y el problema del agua, porque como les decía, no hay agua que escurra por los ríos. Y aún así, señores como Perelloma, como Yuneman, como Trivelli, etc., tienen grandes agrícolas de 500 hectáreas, de 1000 hectáreas, de 2000 hectáreas, y lo que hacen es robar agua, comprobados con informes técnicos de la Dirección General de Agua, y lo que nosotros hacemos es denunciar y decir, oye, esto no puede estar pasando, la gente no tiene agua en sus casas, no tiene agua en sus predios, estamos llenos de camiones de aljibes, y en la práctica hay señores que tienen 500 o 1000 hectáreas, que tienen todos los cerros plantados de palto o de limones, y siguen robando agua. ¿De dónde sacan el agua para abastecer 500 hectáreas de palto hasta la mitad de los cerros plantados? Se la roban de los ríos, y están los antecedentes. Nosotros siempre mostramos fotos, muchas imágenes sobre la situación que ocurre en la provincia de Petorca, porque es muy gráfico el hecho de ver cómo territorialmente se manifiesta el conflicto, pero el hecho en concreto es eso, que el agua como derecho social en el país no está garantizada. El agua como derecho humano incluso, porque lo planteamos en esos términos como derecho humano también, porque sin agua no se vive. 2 días o 3 días sin agua un ser humano no vive, y es así de drástica la situación.
Y en esos términos nosotros planteamos que este país está infringiendo derechos humanos, derechos sociales elementales como el acceso al agua, el acceso al saneamiento básico. Y bajo esas condiciones estamos dando una pelea a lo largo de todo el territorio nacional. El movimiento del Modatima se ha articulado desde hace algunos años con movimientos a lo largo de todo el país. Hemos dado luz a 2 marchas nacionales y hoy día vamos en un proceso en ascenso, no porque solamente queramos, sino que también porque las condiciones en las que estamos en todos los territorios, en todas las comunidades, nos imponen la necesidad de organizarnos y pelear, organizarnos y luchar. Si no lo hacemos, en 5, 10 o 15 años más, gran parte de los territorios que hay en el país van a sufrir severas consecuencias. Y por lo tanto es un imperativo no solo ético y moral, sino un imperativo de vidas, luchar por defender el agua y también no pensar que estamos solos en esta lucha, sino que también tenemos que agruparnos y cohesionarnos con otras luchas, tenemos que acercarnos y por algo estamos aquí en este espacio. Así que en función del tiempo, gracias. Agradecemos a todos los expositores de este foro Derecho Privatizado y su territorialidad. A partir de ahora quisiéramos dejar el espacio a las preguntas, pero también en función del tiempo quisiéramos que también estas fueran focalizadas a las temáticas. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, alguna observación, que la pudiera hacer ahora y expresara hacia quién va dirigida y pasamos al espacio de contestar. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, observación, comentario. Tengo 2 consultas con una Esteban Neira. Entiendo que tiempo atrás, si no me equivoco, el gobierno de Piñera sacó un decreto o algún cuerpo jurídico que permitió la autogestión de la construcción de las viviendas. Por eso se estaba redactando. Me gustaría saber en qué situación está esa situación en particular en el caso de la vivienda. En el caso también para Rodrigo Faúndez de Modatima, ¿cuál es la situación jurídica que afecta hoy al movimiento por la criminalización producto de la ausencia en la legislación chilena de comprender como robo el usufructo privado de agua y la apropiación del agua en Chile? Sí, mira, contestando a tu pregunta, efectivamente esta modalidad se dio bajo el decreto 49, que fue lo que yo había señalado anteriormente. El tema de la autogestión de la vivienda, si bien está expresado en el papel del decreto, se hace súper complejo y burocrático a la hora de llevarlo a la práctica. Ya, de hecho, es por esta instancia que nosotros iniciamos la formación de esta ONG con el propósito de nosotros gestionar nuestros propios proyectos y no dejarlo a manos de EGI, ni tanto pública ni privada como lo señalaba anteriormente. Ahora, el tema es que no es llegar y gestionar un proyecto. Por ejemplo, el tema burocrático es que te piden tener una cantidad de profesionales, ¿cierto? Una cantidad de dinero que para nosotros, para los mismos pobladores, poder organizar, ¿cierto? Un organismo técnico es prácticamente imposible. Tú puedes considerar, ¿cierto?, que el propio poblador a veces le cuesta una cantidad poder tener el ingreso en su libreta de ahorro. Entonces sí, efectivamente es así, pero lo reitero, o sea, en el papel efectivamente está implícito, pero al llevar a la práctica es algo súper engorroso y burocrático. Sobre la situación jurídica, 2 cosas. Una, en Chile el delito de robo de agua no está calificado, o sea, el hecho de extraer ilegalmente agua no está calificado como robo y por lo tanto no es un delito, solamente es una falta administrativa, y en ese sentido las grandes agrícolas pagan 20 UTM como máximo y pueden seguir robando agua, y lo que pasa en la provincia de Petorca, se pagan las 20 UTM y se sigue robando agua, que son 600, 700 lucas, y eso una vez al año no significa un perjuicio para la economía de la empresa, al contrario, está considerado dentro de los costos, y les conviene más pagar la multa que dejar de producir, por lo tanto está dentro de la lógica. Y en segundo sentido, en términos de lo jurídico, como la irracionalidad o el desbalance entre esta situación, empresas agrícolas que se roban prácticamente los ríos, los secan, los drenan hacia sus fondos, y al lado comunidades que no tienen agua
En esa situación, nosotros hemos emprendido un proceso de denuncia, no solo de denuncia, sino que también de instalar la temática en términos políticos, en el Parlamento, por todas las áreas que sea necesario, en la calle, en las movilizaciones. Y esto nos ha costado la criminalización de uno de los dirigentes del movimiento, Rodrigo Mundaca, hoy día, después de denunciar a Pérez Lloma en distintos medios de comunicación por robar agua, recibió 4 querellas en 4 tribunales distintos. Uno en Santiago, uno en Quillota, uno en Concepción y uno en La Ligua, por discurso público, en Concepción por dar una entrevista a Radio Bio Bio y decir que Pérez Lloma roba agua y Radio Bio Bio tiene su domicilio en Concepción, en Quillota una entrevista a medios locales y en Santiago lo mismo, por la entrevista CNN con Mochati hace un par de años atrás, y por lo tanto la situación en términos jurídicos para el movimiento es bastante, diría yo, perjudicial, porque lo que trata de hacer el Estado, Pérez Lloma en este caso, criminalizando a dirigentes sociales, más que criminalizarse con un dirigente, es tratar de apagar un poco el conflicto que tiene al frente. Es un mecanismo, porque no solamente de Rodrigo Mundaca de este movimiento, Cristian Flores en Caimanes, hace una semana lo tomaron preso, tuvo 3 días preso, nadie sabe por qué, y fue uno de los principales dirigentes que se opuso, o la cara visible de un movimiento que se opuso a Minera Los Pelambres, que tiene un tranque relave en el centro del pueblo. Rodrigo Villablanca en Huasco, en Freirina, y por lo tanto tenemos a lo largo del país más de 8 dirigentes, cerca de 8 dirigentes, no sé si son 7 o 8, que están criminalizados, y por lo tanto hay un modus operandi del Estado, porque sabe que aquí estamos atravesándonos, enfrentándonos a conflictos graves o a proyectos que son importantes. Pérez Lloma en la provincia de Petorca, aquí en el Alto Maipo están criminalizando a la Coordinadora Ciudadana de los Ríos del Maipo, porque uno de los proyectos emblemáticos de este gobierno, dentro de los 27 proyectos que se propuso este gobierno para destrabar, la primera prioridad es el Alto Maipo, producción de energía barata para el Grupo Luxi. El Grupo Luxi puso un staff de abogados que se está querellando contra los principales dirigentes de la coordinadora. Entonces hay una forma de operar del Estado y de los privados que es absolutamente desfavorable para los movimientos, pero en el fondo la lucha continúa, así que es parte de lo que tenemos que enfrentar. Mira, yo lamentablemente llegué atrasado, pero estoy muy interesado en este tema y por casualidad vi esta carpa y empecé a escuchar y me di cuenta que es el tema que me interesa muchísimo, digamos. Yo soy agricultor urbano, vivo en Quinta Normal y sobre el agua me he relacionado bastante con las comunidades indígenas, digamos, a través de las organizaciones populares de la Villa de Francia. Pero a mí me preocupa, y no sé si estoy hablando de más porque tal vez yo llegué aquí cuando estaba terminando de hablar el compañero allá, entonces no sé si este tema ya lo trataron en otro momento, digamos. Pero me tiro al agua de todas maneras por si acaso, digamos. A mí me preocupa de una sistematización, digamos, en cuanto a una demanda frente al problema del agua. Una, seguramente ya lo dijeron, las comunidades indígenas sufren el problema de la expansión de las forestales de Angelini y los monopolios mate, digamos. Es muy probable que eso lo hayan dicho y consecuencia de eso ha significado también la falta de agua, aparte de la usurpación de las tierras, digamos. Y aparte de eso significa también que la esterilización de las tierras por parte de las pineras, digamos, de las mismas forestales. Entonces todo eso tiene varias consecuencias por un solo efecto, digamos, la expansión de la forestal. Y objetivamente yo me planteo, si estuviésemos con, digamos, a favor nuestro, unas políticas, unas organizaciones más fuertes, estuviésemos incluso en la esferas gubernamentales, realmente con poder como para ejercer, cambiando obviamente esta constitución que es nefasta, que es
que es a beneficio de la grande mayoría, estando de acuerdo, y creo que eso ya certifica el vicio, supongo. ¿Qué hacer en la práctica? ¿Qué demanda concreta podríamos hacer, aún si tuviésemos todas las condiciones a favor? Y a mí se me ocurre, y aquí, y esto vengo a preguntar, porque es una cosa que le vengo dando vuelta en mi propio cerebro, y no sé si es una locura o no, pero digamos, hay dos factores que afectan directa e indirectamente el problema de las aguas en las comunidades indígenas. Bueno, y en general a todo el país, porque el problema de la falta de agua viene desde las mineras del norte hasta el sur, pues hasta el Chiloé hoy día no tiene agua, tiene que llevar con aljibe el agua a los pobladores. ¿Cuáles son los dos? Uno es el cambio climático. Entonces, probablemente muchas de las partes tanto gubernamental como qué sé yo, los partidarios de que no cambie nada en este país, dirán, bueno, este es un problema de cambio climático y por lo tanto en realidad no podemos hacer nada. Y la otra es el problema de, efectivamente, lo que estoy diciendo, digamos, de las forestales y de el exceso de consumo de agua por parte de las minerales sin que ellos, o lo están haciendo, pero en medida reciente, digamos, la desalinización de las aguas del mar para poder procesar el mineral. Entonces la pregunta que yo me hago es ¿por qué no la desalinización de las aguas del mar no se hace a nivel nacional y sobre todo en las zonas del sur que no tienen una regularidad de agua? Ese es el problema de la agricultura, de que no tiene la seguridad de que este invierno va a ser lluvioso o no lluvioso, de que las tierras se secaron por la napa subterránea, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta concreta, específica, es si ya hay de parte de las organizaciones relacionadas con las demandas agrarias una sistematización de estas demandas en cuanto a propuestas concretas para este daño que se le hace a la agricultura. Eso es nada. Si pudieran hacer al tiro la otra pregunta para eso. Hola, en honor al tiempo, ¿cuál es la figura jurídica que resolvería este problema del agua? La figura jurídica, otra constitución, una asamblea constituyente. Parto por ahí porque es como lo... ¿Cómo? La penalización del robo. Sí, declararlas como declarar el robo de agua no como una falta administrativa, sino como un delito. Y por lo tanto cárcel para quienes roban agua. Eso en términos concretos es lo que mencionaba, también para seguir con una ronda de preguntas, para que se abra hacia el panel también. La situación, las propuestas de fondo en relación al agua, a ver, desde el gobierno Piñera, los gobiernos de la concertación y este gobierno han propuesto hartos cambios y modificaciones en términos de legislación al tema del agua, y son todas reformas bien cosméticas. A nosotros la provincia de Petorca nos iban a ofrecer bombardear las nubes para que lloviera más, desalinización, que es una alternativa altamente contaminante, etcétera. O sea, una carretera hídrica que atravesara todo el país, traspasar agua de una cuenca a otra, pero en el fondo cuando el 90% de las cuencas están agotadas en el país, ¿de qué sirve? El problema tiene que ser mucho más de fondo. Primero, el Estado se tiene que hacer cargo nuevamente de expropiar los derechos de agua que hoy día existen y volver a foja cero y hacer un estudio integral de las cuencas del país, cuánta agua existe y cuánto puedo racionalmente otorgar. Lo que pasó en este país es que otorgaron más agua de la que existía en los acuíferos y por lo tanto ya tenemos a todo el territorio nacional atravesado por conflictos por agua. Entonces, en términos concretos, nosotros no hablamos de nacionalización a secas, nosotros hablamos de recuperación del agua. El Estado se tiene que hacer cargo, pero con administración comunitaria. Y hay ejemplos concretos a nivel de este país, donde existe una figura que administra el agua potable en los sectores rurales, las famosas APR.
y el agua potable es administrada por organizaciones sociales de las comunidades. Nosotros decimos que el agua en general debe ser administrada por organizaciones, por las propias comunidades, dotarse de su herramienta para hacerlo, de sus organizaciones, pero siempre sabiendo que el agua es pública, es un bien público, y hay una demanda y un petitorio del movimiento social por la recuperación del agua que agrupa a cientos de organizaciones del país, que el primer elemento que pone es fin a la Constitución, fin al Código de Agua, reestructuración por lo tanto legislativa, declarar a las aguas como un bien público, no como un bien económico, y la gestión comunitaria son elementos centrales en un nuevo modelo de gestión de agua con el componente territorial, porque no se puede pensar el agua como a nivel nacional como si se sacara solo del cielo. El agua viene de las cuencas, de los sistemas hidrológicos que pasan por cada cuenca, por los ríos. Y hay cuencas que tienen efectivamente más aguas que otras porque dependen de la lluvia algunas, y otras tienen glaciares que alimentan todo el año los ríos. Por lo tanto hay que hacer estudios de cuenca a nivel nacional y decir cuánta agua hay en cada cuenca, cuánto podemos entregar, dos dedos de frente para reestructurar la situación de agua en el país. Lamentablemente el lobby empresarial hoy día salió diciendo, con una reforma muy cosmética del gobierno en temas de agua, salió rapidísimo dando una respuesta diciendo que expropiar derechos de agua significa lo mismo que la minería, significaría pagar compensaciones hasta que se agote el recurso. O sea, el Estado les concedió agua y están pidiendo pagarles compensaciones. Es una ridiculez. Lo que nosotros planteamos es una reestructuración de fondo. No sé si hay otra pregunta. Más bien un comentario, una invitación como a los opositores, digamos, que creo que logramos visibilizar nuevos derechos, visibilizar el tema de la ecología política, distintos elementos, pero me sigue faltando cómo complejizamos más la realidad. O sea, en los 4 panelistas veo que hay un tema que yo creo que la Pati de alguna manera lo establece, ¿no? Porque finalmente la Contextil es fundamentalmente un espacio construido por mujeres trabajadoras, ¿no? Y creo que finalmente si uno omite este otro sujeto, otra sujeta, también los análisis se vuelven un poquito débiles o precarios, como el hombre en la carpa, ¿no? Me parece que hay un tema relevante, la compañera que trabaja en el tema de la salud también es un ámbito donde hay una gran mayoría de mujeres trabajando, y el tema del impacto ambiental también tiene consecuencias diferenciadas para hombres y mujeres, el tema de la vivienda. Entonces me parece que un poco la invitación tiene que ver con eso, ¿no? Como complejizamos el tema también desde esta otra mirada, ¿no? Porque finalmente el tema del trabajo a domicilio, que es lo que planteó la Pati, es un espacio de trabajo sumamente precario donde están fundamentalmente las compañeras haciendo ese trabajo y tratando, digamos, de visibilizar un espacio súper invisible, porque claro, como nosotros digamos, la chiva, por decirlo de alguna manera, es que no, son pequeñas empresarias, y no lo son trabajadoras extremadamente precarizadas. Entonces, esa es un poco la invitación a la reflexión. Ya, vamos a ir cerrando. Agradecemos a todos los expositores que hoy día nos acompañaron en este foro sobre los derechos privatizados y expresión territorial. A Loreto Canales de la Contrasam, a Esteban Neira, Movimiento Sur de Pobladores, Patricia Coñomán de la Contextil y Rodrigo Faúndez de Moda Tima. Agradecemos particularmente en este ejercicio porque finalmente a través de la revisión de todas estas experiencias que nos pueden parecer bastante distintas, abogan por derechos que son diferentes, acá hay un elemento común y central que tiene que ver, como lo señalaron al principio, con un paradigma del Estado respecto a cómo se entienden los derechos en Chile. Y que esto tiene que ver también con que finalmente los derechos no se entienden como derechos universales, sino como bienes económicos, y finalmente acá hay un elemento en común y se agradece la exposición por también visibilizar esto. Entonces, tal vez a diferencia del debate de educación, que está mucho más visibilizado y masificado la discusión,
Acá hay derechos que urge empezar a discutir, empezar a develar también cómo se están tratando, y en ese sentido se agradece la exposición en este espacio y también la confluencia de distintas visiones. Así que muchas gracias a todos los participantes, a los que asistieron, y también los invitamos a seguir en los diferentes foros de hoy día en la tarde. Muchas gracias a todos.